Buenas tardes, compañeros espiritas. Hoy tenemos a nuestra querida compañera Nancy Gaviria con el tema El sacrificio más agradable a Dios. Ella pertenece a la Sociedad Espírita de Santa Marta, es espírita desde hace más de 35 años, inició en la Sociedad de Cartagena con la señora Ana Fuentes de Cardona. Es contadora pública y actualmente es conferencista de la doctrina espírita. Entonces, como toda bienvenida, señora Nancy, y como Gracias. toda reunión espírita, vamos a iniciar con la oración de apertura. Cerramos nuestros ojos, dirigimos nuestro pensamiento hacia nuestro Padre Celestial y desde el fondo de nuestros corazones invocamos la presencia de nuestro Maestro Jesús de Nazaret y de nuestra Madre María, la protección de todos los guías espirituales de cada uno de los que nos encontramos aquí para iniciar esta reunión en el nombre de Jesús de Nazaret, para rogarle a nuestro Padre de bondad para que los buenos espíritus, sus espíritus guías, iluminen a nuestra oradora del día de hoy, a Nancy, para que sea inspirada, su verbo sea fluido, y las ideas que nos inspiran se queden en cada una de nuestras mentes conscientes y penetren en nuestro espíritu para ser parte de nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús de Nazaret, damos inicio a la reunión del día de hoy. Que así sea. Tienes la palabra, Nancy. Muchas gracias, Nubia. Buenas tardes, queridos hermanos en el Ideal Espírita y los invitados que aún no conocen la doctrina. Un cordial saludo fraternal desde la Sociedad Espírita de Santa Marta, deseándoles mucha paz. Hoy compartiremos enseñanzas acerca del tema titulado El sacrificio más agradable a Dios. Podemos decir, hermanos, que todos los sacrificios que la criatura humana realiza para llevar bienestar a la humanidad son agradables a Dios. Y cada vez que el sacrificio esté presente, puede generar el surgimiento de una virtud, como lo confirma el Libro de los Espíritus en su cuestión 893, cuando pregunta: ¿cuál es la más meritoria de las virtudes? Responden los benefactores: todas las virtudes tienen su mérito, porque todas son signos de progreso en el camino del bien. Lo sublime de la virtud consiste en el sacrificio del interés personal por el bien del prójimo. Aquí vemos nosotros lo benéfico e interesante que es el sacrificio del interés personal por el bien del prójimo. Dice que esto es lo sublime de la virtud. Y el desarrollo de las virtudes nos compete a todos los individuos tarde o temprano. Pero este sacrificio ha sido interpretado y presentado ante la conciencia divina en diferentes maneras según el periodo de evolución en que esté viviendo el individuo. Por eso encontramos en el Libro de los Espíritus la pregunta 669 que nos dice: la práctica de los sacrificios humanos data de la más remota antigüedad. ¿Cómo pudo el hombre ser inducido a creer que semejantes cosas podrían agradar a Dios? Responden los benefactores: en primer lugar, porque no comprendían a Dios como la fuente de bondad. En los pueblos primitivos, la materia prevalece sobre el espíritu. Esos pueblos se entregan a los instintos de los irracionales, razón por la cual suelen ser crueles, pues el sentido moral aún no se ha desarrollado en ellos. En segundo lugar,
Los hombres primitivos debían de creer naturalmente que una criatura animada tenía mucho más valor ante Dios que un cuerpo material. Eso los indujo al principio a inmolar animales y más tarde hombres, puesto que conforme a su falsa creencia pensaban que el valor del sacrificio estaba en relación con la importancia de la víctima. En la vida material, tal como la mayoría de vosotros, toda la práctica, si ofrecéis un regalo a alguien, siempre elegiréis uno cuyo valor sea tanto más alto cuanto más cariño y consideración queráis testimoniar a su destinatario. Lo mismo debía de ocurrirles en relación con Dios a esos hombres ignorantes. Entonces, encontramos otro interrogante en el libro de los Espíritus en la pregunta 669, 669a. De modo que los sacrificios de animales habrían precedido a los sacrificios humanos. Responden, no cabe duda. Y la pregunta 669b nos dice, según esta explicación, los sacrificios humanos no tendrían origen en un sentimiento de crueldad. Respuesta, no, sino en una falsa idea de lo que significa ser grato a Dios. Ved la historia de Abraham. Más tarde, los hombres han abusado de esos sacrificios al inmolar a sus enemigos, incluso a sus enemigos personales. Por lo demás, Dios nunca ha exigido sacrificios, ni de animales ni de hombres. No se puede honrar a Dios mediante la destrucción inútil de sus propias criaturas. Bien, hermanos, con estas muestras de sacrificios ofrecidos a Dios en la antigüedad, el individuo estaba seguro de agradar a Dios, pero ya conocemos que eso formaba parte del proceso evolutivo del ser. Con la llegada de Cristo a estas esferas terrestres, como la luz del camino, por medio de sus códigos divinos, de su ejemplo de vida, de su verbo iluminativo, con su ley de amor, justicia y caridad, podemos conocer cuál es el sacrificio más agradable a Dios. Entonces, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 23 y 24, dijo Jesús, si pues al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, al pie del altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelve para presentar tu ofrenda. Esta cita bíblica la encontramos en el Evangelio según la filosofía espírita, en el capítulo 10, bienaventurados los que son misericordiosos, en el subtema, el sacrificio más agradable a Dios. Y nos esclarece el Evangelio diciéndonos que dejemos la ofrenda en el altar hasta cuando nos hayamos reconciliado con el hermano. Esto quiere decir, mis amigos, que nuestro interior debe purificarse, que debemos dejar fuera todo sentimiento de odio y de animosidad, todo pensamiento malo contra el hermano. Es de entenderse en este caso que a nivel espiritual, dejar la ofrenda en el altar quiere decir que guardemos ese ofrecimiento en el silencio de nuestro ser, hasta cuando empecemos a depurarnos. También nos dice el Evangelio, el sacrificio más agradable al Señor es el que el hombre hace de su propio resentimiento, que antes de presentarse ante Él para ser perdonado, es preciso
que haya perdonado él mismo y que haya reparado el daño que ha podido causar a sus hermanos. Además, dice que el cristiano, por su parte, no ofrece bienes materiales, porque el cristiano ha espiritualizado el sacrificio, razón por la cual el precepto tiene más fuerza. El cristiano ofrece su alma a Dios. Solo entonces la ofrenda será aceptada porque proviene de un corazón puro. Pero hagamos una pregunta. ¿Qué es el resentimiento? ¿Cómo lo expresamos? ¿Cuándo lo manifestamos? Si nos dice que el sacrificio más agradable es aquel que el hombre hace con su propio resentimiento. Entonces, normalmente, cuando hay ofensas, maltratos o cualquier otra clase de atropellos, la persona suele decir, eso me dolió mucho en el alma, estoy resentido, resentida con él o con ella. Y se manifiesta ese resentimiento como un alejamiento o una suspensión de las relaciones interpersonales. O se puede presentar con respuestas similares a las formas de comportamientos que produjeron en la persona ese sentimiento degradante. El libro Despierte y sea feliz, psicografiado por Divaldo Pereira Franco y autor espiritual Juana de Angeli, nos describe: el resentimiento es parecido al moho que hace pudrir el sustentáculo donde se apoya. Utilizando causas propiciatorias, se desarrolla e invariablemente alcanza poder destructor donde se fija. Que los recursos salvadores para el resentimiento son el razonamiento lúcido a través del amor que no espera nada. Y en el libro Por los Caminos de Jesús, autor espiritual Amelia Rodríguez, psicografiado por Divaldo Pereira Franco, nos expone lo que podríamos llamar consecuencias del resentimiento. Nos dice: cuando el individuo aspira la esfera psíquica de los resentimientos y de la amargura, se empequeñece, se envenena y reacciona de modo irracional. Se complace en hacer infelices a quienes lo rodean, porque es desdichado. Se alegra cuando lastima, porque está enfermo. Siembra incomprensión, porque se cree menospreciado. Y otras consecuencias de ese resentimiento las encontramos en el libro Vida Feliz, psicografiado por Divaldo Pereira Franco y cuyo autor espiritual Juana de Angeli, las cuales nos dicen: el resentimiento responde por muchos males humanos. Planta maligna, echa raíces en la envidia enfermiza. Al inspirar actitudes desdichadas, el resentimiento fomenta persecuciones gratuitas, acusaciones incesantes e informaciones venenosas. El resentido no perdona el triunfo del prójimo. Siempre descubre el lado triste de cualquier cuestión, el alfiler perdido en el pajar. Sufre sin necesidad, se amarga constantemente y lucha contra los dragones que ve en los otros, cuando el problema es solo de él. También nos dice que aprende a compartir el triunfo de tus hermanos y vencerás el resentimiento. Entonces, hermanos, cuando el Evangelio nos dice que antes de presentarse ante Él, o sea, ante el Señor, para ser perdonado, es preciso que haya perdonado Él mismo y que haya reparado el daño que ha podido causar a sus hermanos, que solo entonces la ofrenda será aceptada porque proviene de un corazón puro.
Ahora bien, teniendo en cuenta esta pureza de corazón, encontramos en el libro de los Espíritus la siguiente pregunta, la 918. ¿Mediante qué signos se puede reconocer en un hombre el progreso real que debe elevar a su espíritu a la jerarquía espiritual? Nos responden los benefactores. El espíritu prueba su elevación cuando todos los actos de su vida corporal constituyen la práctica de la ley de Dios y cuando comprende por anticipado la vida espiritual. Entonces, hermanos, esta práctica de la ley de Dios en todos los actos de la vida solo es realizada por un ser de corazón puro. Y la representación e imagen de la pureza de corazón es nuestro Señor Jesús de Nazaret. Respecto a esta pureza de corazón, encontramos en el libro Pan Nuestro, psicografiado por Francisco Cándido Xavier y autor espiritual Emmanuel, la siguiente cita bíblica: porque esto lo hizo él una vez ofreciéndose a sí mismo. Pablo, Hebreos 7:27. Nos explica el hermano Emmanuel. También en ese sentido, el Cristo suministró una preciosa respuesta a los tutelados del mundo. Lejos de pelear por cualquier prerrogativa, no envió sustitutos al Calvario o animales para sacrificios en los templos. Y sí, abrazó él mismo la pesada cruz, inmolándose a favor de las criaturas humanas y dando a entender que todos los discípulos serán compelidos a dar su testimonio en el altar de la propia vida. He aquí, hermanos, Emmanuel nos esclarece que el sacrificio es personal en la transformación de nuestra propia vida en beneficio de la humanidad, que repercute en beneficio del propio ser. Todo este sacrificio, a ejemplo del Gran Maestro, solo es posible si existe el perdón. Queridos hermanos, dentro de la práctica de la ley de Dios está la de perdonar para que Dios os perdone. En el Evangelio según la filosofía espírita, en el mismo capítulo 10, en el subtema Perdonad para que Dios os perdone, encontramos la siguiente cita bíblica. Si perdonáis a los hombres las faltas que ellos cometen contra vosotros, vuestro Padre Celestial también os perdonará vuestros pecados. Pero si no perdonáis a los hombres cuando os ofenden, vuestro Padre tampoco os perdonará vuestros pecados. San Mateo 6, 14 y 15. Y el Evangelio nos esclarece diciendo: desdichado el que dice, jamás perdonaré, porque si no lo condenan los hombres, por cierto Dios lo hará. ¿Con qué derecho reclamaría el perdón de sus propias faltas si él mismo no perdona la de los otros? Cuando Jesús manifiesta que se debe perdonar a un hermano, no 7 veces, sino 70 veces, 7 veces, nos está enseñando que la misericordia no debe tener límites. Pero, ¿cómo se entendía este precepto en la antigüedad? El libro Jesús y el Evangelio, a la luz de la psicología profunda, nos dice: en la ley antigua, la figura del perdón es presentada como una conquista que se logra mediante una retribución. Cuando se ofende a Dios a causa de los comportamientos infelices, dudosos y los gravámenes de las deficiencias morales, se encuentran estatuidos en sus códigos
los instrumentos para imponer la reparación, en lo que eran hábiles los fariseos al aplicarlos, utilizando sofismas y ardides que culminaban en los sacrificios de animales, así como por medio de otros recursos específicos que les eran redituables, o sea, que rendían utilidad o beneficio. Entonces, lo que quiere decir, hermanos, que ellos tenían sus propios códigos o reglamentos para la reparación de las faltas y por lo general terminaban sacrificando animales. Hoy, a la luz de la psicología profunda, nos describe el perdón como la superación del sentimiento perturbador del desagravio, de las figuras de venganza y de odio, a través de la perfecta integración del ser en sí mismo, sin dejarse herir por los acontecimientos afligentes de relaciones interpersonales. Ahora bien, amigos, podríamos decir que el perdón en el ser, tanto físico como espiritual, es el estado determinante de nuestro amor hacia Dios, porque ya sabemos que amándonos los unos a los otros es como amamos al Padre Celestial, y perdonando ya estamos amando. El libro de los Espíritus nos recuerda en su cuestión 764, dijo Jesús, quien ha matado a espada perecerá. Esas palabras no constituyen la consagración de la pena del talión y la muerte que se inflige al asesino no constituye la aplicación de esa pena. Responden los hermanos benefactores. Cuidado, os habéis equivocado acerca de esas palabras, así como respecto a muchas otras. La pena del talión es la justicia de Dios. Es Él quien la aplica. Todos vosotros sufrís a cada instante esa pena, porque sois castigados por donde habéis pecado, en esta vida o en otra. Quien haya hecho sufrir a sus semejantes se encontrará en una situación en que habrá de sufrir él mismo lo que haya hecho padecer a los demás. Tal es el sentido de esas palabras de Jesús. Con todo, ¿no os ha dicho también, perdonad a vuestros enemigos? ¿No os ha enseñado a pedir a Dios que perdone vuestras ofensas, así como vosotros habéis perdonado la de los demás? Es decir, en la misma proporción en que vosotros habéis perdonado. Comprended bien esto. Entonces, hermanos, para nosotros poder cumplir con este llamado que nos hace Jesús, nuestro gran faro de luz, necesitamos hacer un trabajo dentro de nosotros mismos a fin de desarrollar los gérmenes latentes de la ley del bien. Y esto nos lo explica la pregunta 661, que dice, ¿podemos rogar a Dios el perdón de nuestras faltas y que nos lo conceda? Nos responden los benefactores. Dios sabe discernir el bien del mal. La oración no oculta las faltas. El que pide a Dios el perdón de sus faltas solo lo obtiene si cambia de conducta. Las buenas acciones son la mejor de las plegarias, porque los hechos valen más que las palabras. En el libro Por los Caminos de Jesús, autor espiritual Amelia Rodríguez, psicografiado por Vivaldo Pereira Franco, encontramos lo que podríamos llamar efectos del perdón. Nos dice, el perdón es una extraordinaria terapia para las úlceras morales. Elevada expresión del amor, bendice a quien lo da
y pacifica al que lo recibe. No hay quien transite por la existencia corporal sin necesitar su lenitivo. Sin él, el clima social se intoxica con vapores venenosos y los individuos se vuelven salvajes, descontrolados. La intolerancia se manifiesta en la agresividad y la ira da armas al odio para venganza brutal. El perdón llega, suaviza la gravedad del delito y auxilia en la reparación, mediante la cual el equivocado se rehabilita, modifica su conducta y se torna útil a la comunidad donde está situado. Quien perdona, crece. Quien recibe el perdón, se renueva. En lo que da se enriquece con paz. El que lo da se enriquece con paz. Y el beneficiado recupera el valor para dignificar a través de la rehabilitación. Y es que, hermanos, con respecto a las palabras y a las acciones que nos habló un punto anterior, ya conocemos un pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 7, de 7 al 11, cuando el Señor de señores dice a los fariseos y a todos los judíos: hipócritas, Isaías profetizó muy bien acerca de vosotros, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos humanos. Llamó a la gente y les dijo: oíd y entended. No mancha al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, amigos, con este llamado de nuestro Señor Jesucristo, ya nos estaba alertando de la transformación o cambios que debíamos operar en nosotros mismos, aún siendo anunciados estos cambios desde mucho antes por los profetas. La contaminación que yace en el interior del individuo, y una de las formas de manifestarla es a través del verbo, que es lo que sale por la boca. Denota la inferioridad del espíritu del individuo, alimentado y sustentado por vicios y pasiones, razón por la cual también dijo Jesús que éramos como sepulcros blanqueados por fuera. Mateo 23, 27. ¿Qué pasa? Cuando el gran maestro nos invita a la perfección, nos enseña que debemos hacer el sacrificio de irnos depurando de las costumbres primitivas que se convierten en imperfecciones morales y como tales quedan plasmadas en la espiritualidad del ser. Ahora bien, como el espíritu es inmortal, entonces cuando pasa al mundo espiritual fuera del cuerpo físico, lleva consigo todos los archivos de sus vivencias. Al respecto, el libro de los espíritus nos aclara en su cuestión 295, cuando pregunta: ¿qué sentimiento experimentan después de la muerte aquellos a quienes hemos hecho mal en la tierra? Nos responden los benefactores: si son buenos, os perdonan conforme a vuestro arrepentimiento. Si son malos, pueden guardaros resentimiento y a veces perseguiros incluso en otra existencia. Dios puede permitirlo como castigo. Tengamos en cuenta, amigos, que la palabra castigo en la respuesta anterior no quiere decir que Dios sea un Dios castigador, pues Dios es de misericordia, de bondad, sino que se refiere a la violación de sus leyes, que son perfectas
Y por ley de causa y efecto, toda violación de los códigos divinos trae como consecuencia el sufrimiento. Y el no perdonar genera sufrimientos individuales y en la sociedad. En el libro Jesús y el Evangelio, a la luz de la psicología profunda, cuyo autor espiritual es la hermana Juana de Ángelis, psicografiado por Divaldo Pereira Franco, nos dice lo siguiente: Dios siempre facilita al libre albedrío del ser la mejor manera de reparar los errores, imponiéndole, cuando la falencia de propósitos y actos se hace a menudo, recursos más vigorosos que son al mismo tiempo terapéuticos para el espíritu rebelde. Su justicia establece parámetros que no pueden ser violados incesantemente, proporcionando medios valiosos de armonía y plenitud, mediante los cuales el amor es siempre el árbitro de todos los acontecimientos. Que merece tener siempre en mente que toda situación embarazosa e infeliz enfrentada debe ser regularizada antes de que ocurra la muerte física, a fin de que no sean transferidos de planos los fenómenos de la preparación y de la paz. Con esta explicación nos aclara la hermana Juana de Ángelis que debemos arreglar toda situación que comprometan nuestras conciencias antes de la desencarnación, para no tener que reparar en el otro plano, el espiritual, y que realmente Dios nos da los recursos o parámetros para lograr la armonía y la plenitud, principalmente mediante el amor. Y continúa diciéndonos el libro Jesús y el Evangelio. Jesús ejemplificó siempre e incesantemente tal necesidad, perdonando aún a los más impenitentes adversarios que lo sitiaban, dejando con sus conciencias el resultado de la insidia que los encadenarían a la prisión terrestre hasta que se depurasen de las actitudes adoptadas. De ese modo, cabe a cada conciencia la práctica del perdón indistinto, por cuanto si no ocurre así, como informó el maestro, de ahí, de la cárcel carnal, no saldréis en cuanto no hubierais pagado hasta el último cuadrante, facilitando a su prójimo todos los derechos que le son concedidos por las soberanas leyes de la vida, conforme le gustaría que a sí mismo le fuesen facilitados. Ahora bien, hermanos, para nosotros aprovechar las concesiones de las soberanas leyes de la vida y así poder salir de la cárcel moral en que nos podemos encontrar, es necesario y fundamental que lo deseemos. Por eso, la hermana Juana de Ángelis, en su libro Plenitud, psicografiado por Divaldo Pereira Franco, nos dice: el querer es de elevada importancia, porque significa no solo la voluntad interesada, inmediatista, sino también todo el empeño, toda la inversión de recursos para adquirir el pleno control de esa fuerza y su adecuada canalización con objetivos superiores. Con esto podemos decir que este es un sacrificio muy agradable a Dios. Ahora bien, es necesario que el individuo, ya sea físico o espiritual, examinemos la necesidad de un encuentro consigo mismo para poder trascender de los estados deprimentes. Esto lo podríamos llamar una reconciliación con nosotros mismos y con los demás.
La reconciliación sucede después del perdón y sólo así es que la ofrenda es aceptada por Dios. Referente a esa reconciliación, encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 25 y 26, dice lo siguiente: ponte cuanto antes de acuerdo con tu adversario, mientras estás en el camino con él. No sea que tu adversario te entregue al juez y que el juez te entregue al guardia y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último óbolo. Esta cita bíblica la encontramos en el Evangelio según la filosofía espírita, en el mismo capítulo 10, en el subtema reconciliarse con los adversarios. Al respecto, nos dice el Evangelio: cuando Jesús recomienda que nos reconciliemos cuanto antes con el adversario, no es solo con el propósito de apaciguar las discordias durante la existencia actual, sino para evitar que se perpetúen en las existencias futuras. Él dijo: no saldrás de la cárcel hasta que no hayas pagado el último óbolo, es decir, mientras no hayamos satisfecho por completo la justicia de Dios. Y en el libro Pan Nuestro, psicografiado por Chico Xavier, cuyo autor espiritual es Emmanuel, nos dice al respecto lo siguiente: la advertencia del maestro es fundamentalmente consoladora para la conciencia individual. Asevera la palabra del Señor: reconcíliate, lo que equivale a decir, haz tu parte. Corrige cuanto antes sea posible en relación a los errores del pasado. Movilízate en el sentido de revelar buena voluntad perseverante. Insiste en la bondad y en la comprensión. Si el adversario es ignorante, medita en la época en que también desconocías las obligaciones primordiales y observa si no actuaste con peores características. Si es perverso, catalógalo como enfermo y demente en vías de curación. Así pues, trabaja cuanto sea posible en el capítulo de la necesaria armonía, pero si el adversario desdeña tus buenos deseos, reconcíliate con tu propia conciencia y espera confiado. Eso quiere decir, hermanos, que seguiremos en esa cárcel moral hasta cuando hayamos rescatado nuestras deudas con la divinidad celestial a través de la transformación y superación de los impedimentos del pretérito que no nos permiten ser libres para comprender la verdad. Entonces, en esa espera de la reconciliación con nosotros mismos, el hermano espiritual Emmanuel, en su libro Viña de Luz, psicografiado por Chico Xavier, nos dice lo siguiente: observa, amigo, a qué principio sirves en la lucha diaria. Recuerda que el recipiente de tus posibilidades es sagrado. ¿Qué fuerzas de la vida se valen de ti? No olvides, por encima de todo, que necesitamos de la legítima purificación, o sea, la transformación, a fin de que seamos recipientes para la honra e idóneos para el uso del Señor. Hermanos, sabemos que los cambios y transformaciones requieren de nosotros sacrificio y perseverancia obligatorios para poder lograr vislumbrar las metas libertadoras del marasmo entorpecedor. Y como ya tenemos conocimiento que el alma de la criatura humana trasciende a las esferas espirituales después de la desencarnación del cuerpo físico, y ya como espíritu libre de la materia densa del cuerpo, aún sigue el proceso de transformación,
para continuar liberándose de los vicios morales y entre ellos el resentimiento que le impide perdonar. En el libro Viña de Luz encontramos una cita bíblica del apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51, que dice: en verdad, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Al respecto, el hermano Emmanuel nos esclarece: nadie parte al llamamiento de la vida eterna sino para transformarse. Muerte del cuerpo es crecimiento espiritual. La tumba en una esfera es la cuna en otra. Y como la función de la vida es renovar para alcanzar la perfección, transformémonos para el bien desde hoy. Recuerda que por la conversión verdadera y sustancial de un solo espíritu al infinito bien, oscuras multitudes de males podrán desaparecer para siempre. El mismo apóstol Pablo, en su carta a los romanos, hermanos, capítulo 5, versículo 10 nos dice: si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Y otra cita del apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19 nos dice: y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Amigos, estas afirmaciones del apóstol Pablo nos lo confirma la hermana Juana de Ángelis en el libro Jesús y el Evangelio, a la luz de la psicología profunda, diciendo que el ser humano solamente se reconcilia con Dios mediante el Cristo, que sería el puente del sacrificio a favor de la redención de todos los hombres y mujeres. Entonces, amigos, nos corresponde seguir el ejemplo del Cristo, perdonar hasta doler, así como Él sufrió por nosotros y aún crucificado, pidió al Padre Celestial que nos perdonara. Ese sacrificio sí que fue agradable a Dios. Agrademos nosotros a Dios con nuestro propio sacrificio desde ya, desde hoy. Hermanos, muchas gracias por escucharme y espero pues haber hecho pues algunas aclaratorias, siendo la mensajera, siendo solamente la divulgadora de todos estos mensajes que los benefactores espirituales, a través de esta maravillosa filosofía, nos regalan para que nos ayudemos en este transitar de la evolución. Solo nos queda ser los divulgadores, los intermediarios de ellos, para divulgar todos estos mensajes y aplicarlos en nuestras propias vidas. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, Nancy, por donarnos tu tiempo, tus conocimientos. Muy bonito el tema, muy bien explicado. Si alguno de los que estamos aquí en la sala tiene alguna pregunta, quiere hacer alguna aclaración, con gusto la señora Nancy nos la contesta. Yadira, ¿quieres preguntar algo? No, lo que me gustaría decir es que me pareció muy buena esa enseñanza que nos dio y que lo hizo muy bien, nos explicó muy bien. Quedamos, yo quedé completamente
satisfecha con esa charla. Gracias, Y gracias. muchas gracias por eso. Muchas gracias. Bueno, por el chat recibes muchos agradecimientos, que muy excelente tu conferencia. Entonces, en nombre de Fusenda y de todos los que estamos aquí, yo también te agradezco tu tiempo y la donación de tus conocimientos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Y entonces, como toda reunión espírita, te cedo la palabra para que la cierres con la oración. ¿Listo?